muchísimo que cuando ocupé el cargo de primer ministro había una movilización muy fuerte de la minería informal, con graves consecuencias para la tranquilidad del país, incluso con algún muerto, y logramos sentarnos en una mesa de negociaciones y los mineros informales estaban en la disposición de formalizarse. Se había avanzado muchísimo, presidente, en esta formalización, y cuando se debió dar el punto final, esos avances han sido cortados por intereses, sabe Dios de quién, y no permiten a la minería informal formalizarse, produciendo serios daños no solamente a Madre de Dios, sino a otras regiones. Es la oportunidad, presidente, para que miles y miles de ciudadanos, de peruanos que están en la disposición de entrar al mundo de la formalidad, se le dé el pase respectivo. Pero tengo entendido que hay algunas empresas mineras que de ninguna manera desean de que esto suceda, porque de ser así, gana el erario y ciertamente las grandes empresas también tendrían algunos perjuicios porque demostrarían que con los mineros informales hay más para el erario que con las propias empresas formales. Entonces, sumo a este proyecto Tiene la palabra el congresista Zamudio, vía segunda interrupción. Bien, presidente, solamente para sumarme, yo creo que el objetivo de esta reconsideración es precisamente para eliminar el inciso 16 del artículo 3 del mencionado proyecto de ley, en la medida de que la minería artesanal, que es competencia de los gobiernos regionales, está en pleno proceso de formalización y está dentro de los términos de la formalización, por lo que no se puede penalizar no se puede tipificar estos delitos en la medida de que se encuentran en pleno proceso de formalización. Por eso que la bancada va a votar a favor de la reconsideración y creo que existe un consenso en el Pleno del Congreso para votar en esa dirección. En ese sentido, congresista Rimarachín, no hay por qué preocuparse, porque el conjunto de congresistas vamos a votar por la reconsideración, porque somos conocedores de la realidad de la minería artesanal del país. En ese sentido, presidente, yo creo que habiendo un consenso, debemos de proceder luego de la intervención de Rimarachín al voto. Gracias. Puede iniciar, congresista. Gracias, presidente. Quiero corregir el término contrabando y expresar las disculpas si alguno de mis colegas se ha sentido mal por esta expresión, porque creo que el término adecuado es que ha habido un desliz. Es justo ajustar el cuello a la criminalidad organizada, pero no podemos meter en este saco a un trabajo que es informal y que el Estado está contribuyendo para que se formalice y debe contribuir más. Porque acá quiero adelantar algo y en su momento que discutamos este tema voy a sacar a luz datos técnicos contundentes. Lo que se quiere acá es desplazar a la pequeña minería y minería artesanal para que entre la gran minería. Ojo, eso se verá en su momento y lo voy a demostrar porque tengo los datos comparativos de lo que se trabaja en la minería informal artesanal, que es la que aporta con el 25% de producción de oro en el país y que está adeudando tributos indudablemente. Hay que ayudar, hay que contribuir a formalizarse adecuadamente, pero no podemos calificarlo como se está haciendo acá y me parece oportuna la corrección, presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, el día de ayer se presentó por el congresista Abogatás, el congresista Mulder, el congresista Octavio, el pedido de reconsideración para considerar el artículo 16, 17 y el artículo 21, señor presidente. La preocupación era la tipificación del delito. Se está hablando, señor presidente, de crimen organizado, que considera básicamente mafias, tratas, frente a otros problemas. La preocupación que tiene la bancada y que siempre hemos tenido, señor presidente, es que puede existir el diálogo y que se puede escuchar a todas las poblaciones.
Yo lamento que el día de ayer, señor presidente, no se haya podido escuchar, y saludo que el día de hoy se puedan no solamente reconsiderar, sino saludar el trabajo que ha hecho la congresista Marisol Perestello para tomar en cuenta esta preocupación, que es una preocupación permanente y que además, señor presidente, en el periodo pasado, la bancada con el congresista Daniel Abugataz al frente trabajó un plan nacional de formalización y que este gobierno también, señor presidente, tiene la idea, la propuesta de avanzar en el tema de formalización. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista Mulder. Presidente, este es uno de los puntos en los que el político se distancia en su visión de las cosas del abogado o del técnico o del funcionario. El político tiene la obligación de ver las consecuencias sociales de las medidas que asume, aunque puedan parecer que en campo teórico tengan cierta aplicación, sobre todo si se trata del derecho penal. Y hay que ver esas consecuencias, presidente, en la medida en que nosotros somos un país que está recién saliendo económicamente de procesos sumamente graves y difíciles y complicados, por los cuales millones de personas nunca tuvieron empleo, ni promoción de empleo, ni por parte de los empleadores peruanos, que eran muy pequeños, ni por parte del Estado peruano, en promoción de una formalización. Entonces existen inmensos campos de la economía nacional que están dentro de la informalidad, no porque la persona sea un buscador de momentos de aprovechamiento para tratar de evadir un pago fiscal o para tratar de no respetar determinadas normas, sino porque no está en condiciones ni en capacidad de poder formalizarse, porque el Estado nunca le brindó las posibilidades de que esa formalización fuese justamente un instrumento que les permita sostener a sus familias. Y si así comenzó, por ejemplo, en el campo urbano, con todos los vendedores ambulantes, y escuchábamos en esa época a los grandes empresarios decir, todos esos están cometiendo delitos, hay que meterlos presos, y era absolutamente irreal meter millones de personas en la cárcel, lo mismo sucede para el tema de la minería informal. Si el Estado, presidente, no promueve el empleo para las personas que están haciendo ese trabajo, entonces, ¿qué van a hacer esas personas? ¿Se van a dedicar a asaltar y a matar en los caminos para poder darle comer a sus hijos? ¿O aprovechan las circunstancias que le da la vida para poder tratar de obtener algunos recursos que en realidad son recursos obtenidos en medio de millones de dificultades y cuya solución no pasa por el Código Penal, sino por procesos de formalización que el Estado está obligado a hacer? Y entonces es lógico suponer que una medida aplaudida por todos, para que, por ejemplo, los mineros informales pasen por un proceso de formalización, cuyo plazo todavía está en vigencia, con un esfuerzo de actas firmadas por el gobierno para que esta formalización sea una formalización no compulsiva, sino dialogada, no puede ser pues ahora contrapuesta con una aplicación del Código Penal que tendría que obligar a que todos los metan presos. Y encima con imputaciones de delito absolutamente grave, de pertenecer a un crimen organizado, con lo cual pues 1 millón de personas o 2 millones de personas de inmediato, mañana, a la cárcel. Y no por 20 días, sino por 20 años. Entonces, esa es la visión social, presidente, que nosotros estamos en la obligación de dar, para que los procesos penales vayan hacia donde el Estado es posible reprimirlos, y justamente a los que son los cerebros de estos, a los aprovechadores de esta circunstancia, que hacen organizaciones de carácter delictivo. Tiempo para culminar, por favor. Intencionalidad, como exactamente dice el Código Penal, de cometer delitos, pero no trasponer actividades de esa índole, que son nuestros remanentes del crecimiento y que solo se superarán en los años en los que sigamos creciendo y la economía pueda formalizar a todos aquellos que se dedican a actividades económicas, como si fuesen en estos momentos autores de bandas que se organizan para cometer delitos. Así que la reconsideración, presidente, va en ese sentido, va en ese lado, y creo que puede obtener rápidamente la unanimidad de todas las bancadas. Muchas gracias. Gracias. Congresista Mesías. Señor presidente, por su intermedio, una interrupción me solicita el congresista Johnny Lescano, si usted lo tiene conveniente. Congresista Lescano. Señor presidente, no solamente para estar de acuerdo con para que la minería informal de alguna manera pues sea
sancionada, que se está entrando a las reservas naturales que tiene el Perú. Pero los que están en proceso de formalización obviamente no puede ser materia de condena en el Código Penal. Pero señor, también ahora quisiera decir algo sobre el consumo en los delitos aduaneros. Casi todos los puneños son paisanos míos, puneños que prácticamente están radicados en Tacna, 70% de puneños ocupa Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa, hacen consumo de productos que vienen del contrabando. Ya hace tiempo, señor, se ha debido hacer una zona franca, pero el empresariado que no quiere perder absolutamente nada, que es miope en esto, no quiere que se haga zona franca comercial en Puno, que el departamento o la región de Puno, señor, percibiría cerca de 500 millones de soles anuales para su crecimiento. Salvo que le concedan la segunda interrupción. Puede continuar con la segunda interrupción. Ese dinero, señor, se queda en las carreteras, en las coimas, no llega al erario nacional, porque quienes traen los productos de contrabando pagan a malos elementos de las aduanas o a malos policías, pero se queda en las carreteras, en vez de entrar al erario nacional. No se hace zona franca, señor presidente, que eso es una cuestión urgente. Pero ahora se les quiere penalizar por consumir el azúcar, el arroz, las frutas, una serie de cosas que entran por la frontera con Bolivia o por la frontera con Chile. Eso tendrían que penalizar a millones de peruanos, señor presidente. Y eso es absolutamente inconsistente. De tal manera que estoy de acuerdo con la reconsideración planteada por los colegas. Gracias por la interrupción, congresista Mesías Guevara. Puede iniciar, congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, si nosotros leemos el objeto de la ley, vamos a encontrar que se trata de definir lo que es el crimen organizado. Pero luego en el artículo 3 se habla de los delitos comprendidos que estarían dentro de este proyecto de ley. Hay muchos que podremos apoyar, pero sin embargo la realidad nacional nos indica que deberíamos de reconsiderar fundamentalmente aquellos que no se condicen con una realidad que hoy estamos viviendo. El inciso 16 habla de los delitos de minería ilegal, habla de tipificarlo como un crimen organizado. Hace unos días, señor presidente y colegas congresistas, tuve el alto honor, después de 15 horas de viaje por tierra, estar en Patás, un lugar muy alejado de la región Libertad o La Libertad, donde ahí el pueblo entero clamaban y se decían ellos mismos que no son delincuentes. Ellos mismos se autocalificaban como personas honorables, y sí que lo son, personas honorables, pero sin embargo a través de esta iniciativa legislativa se le quiere dar el mote de que son delincuentes. En esta noche también hacemos un llamado a aquellas fuerzas políticas que recibieron el voto, de esta gran cantidad de personas que día a día subsisten prácticamente colgadas en las montañas, prácticamente subsistiendo, y además de ello se les quiere decir que son delincuentes y que más aún responden a una criminalidad organizada. Pero sí somos conscientes también, señor presidente y colegas congresistas, y ellos también lo son, y es por eso que están buscando permanentemente el mecanismo adecuado para formalizarse. Específicamente allí, en Patás, por ejemplo, la producción que ellos sacan le dan a una minera poderosa para que lo procesen, y sin embargo no le pagan el precio adecuado, y es por eso que muchas veces tienen que sacarlo hasta Nazca, recorriendo grandes cantidades de kilómetros, muchas veces exponiéndose a los robos, a los asaltos y a los secuestros. Por lo tanto, señor presidente, colegas congresistas, nosotros sí debemos de votar por la reconsideración. Los mineros, me piden una interrupción, no sé si le puedo dar. Como sabe, son dos reconsideraciones. El siguiente orador seguramente la concederá. Bien, señor presidente. En ese sentido le decía de que los mineros artesanales de Patás sacan su producto y para ganar un precio adecuado muchas veces lo tienen que llevar hasta Nazca, pero sin embargo la ley les impone
que para que se formalicen tienen que hacerlo a través de la minera poderosa, lo cual simplemente constituye un agravio para ellos. Por lo tanto, es importante que votemos la reconsideración, pero asimismo también invocarle al Ejecutivo. Culmine, por favor. Hemos aprobado otra iniciativa legislativa en la que le dábamos plazos para que puedan formalizarse. Hay que darle la capacitación pertinente, pero no atarlos a los intereses de aquellas empresas mineras que procesan el producto que ellos sacan. Porque qué curioso, en estos momentos la formalización de los mineros informales no lo está haciendo el Estado. La formalización lo están haciendo las empresas mineras a su antojo interesado. Por lo tanto, señor presidente, es importante ahí también que hagamos un llamado al Ejecutivo para que la formalización de manera efectiva lo haga el Estado y no las grandes empresas, como en este caso ocurre en Patás y en otras partes del país. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Pari. Señor presidente, la congresista Rosa Mavila está pidiendo mi intervención. Congresista Mavila. Gracias, congresista Pari. No sé, y en esto quiero apelar a la señora presidenta de la Comisión de Justicia, si yo estoy cometiendo un error, pero a mí me pareció que en la fundamentación que hizo la presidenta, algunos injustos que en la comisión y en el debate del Pleno habíamos objetado, salían de esa esfera de criminalidad organizada. Pero lo que ahora estoy leyendo está incorporando al homicidio simple junto con el asesinato, o sea, hay un craso error dogmático, ¿no? La diferencia justamente entre el homicidio simple y el asesinato son la naturaleza de la culpabilidad y la gravedad que implica pues al asesinato agravado, el homicidio agravado. En segundo lugar, pensé que también había salido de la esfera de criminalidad organizada el aborto no consentido, porque la presidenta de la comisión, cuando lo fundamentamos, le agradecería que me escuche, señora presidenta, le agradecería que me escuche, por favor. Cuando lo fundamentamos, vi que la presidenta movía su cabeza cuando decíamos que el aborto no consentido debía salir de la esfera de la criminalidad organizada. Y aquí estamos viendo, por eso digo, no sé si será un error, pero el inciso 2 del artículo estaría comprendiendo también ese injusto. Congresista Pari, ¿le concede la segunda interrupción? La segunda interrupción, congresista Mavila. Es que se aclare si el homicidio simple, el aborto consentido, la receptación simple, ¿no?, el hurto simple y el robo simple están considerados como injustos de criminalidad organizada, porque eso sería un craso error de dogmática, máxime cuando estaríamos cotejando el homicidio simple con el asesinato. Entonces, si los dos son criminalidad organizada, entonces ya para qué los diferenciamos, ¿no? Entonces aquí hay un tema de que decimos que en derecho comparado estos injustos no son criminalidad organizada. No quiero decir que haya que aplaudir esos delitos, estos están criminalizados y sobrecriminalizados en la codificación penal vigente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Pari. Puede iniciar, congresista Pari. Muchas gracias, presidente. La presidenta Pilar Tello es mi paisana, ella es de Tacna y conoce muy bien cómo funcionan las economías de frontera. Las economías de frontera implican una articulación entre familias, las familias a veces pasan de un lado a otro lado, a veces hacen economías de refugio, y son dinámicas que a veces son de carácter ilegal, pero sin embargo son dinámicas objetivas que se presentan en la realidad. En todo caso, esas dinámicas no se les puede categorizar y tipificar como crimen organizado. Son dinámicas normales, frecuentes, que se dan en todas las fronteras. En todo caso, hay miles y miles y miles de personas que realmente hacen ese proceso de articulación. Hay que formalizarlas, hay que ver cómo es que se eleva de esta situación del negocio informal, pacotillero, a un negocio mucho más estable. El congresista Mulder me está pidiendo una interrupción, no sé si es factible. Yo otorgó las dos interrupciones con el siguiente orador, por favor, congresista Mulder. A ver.
Audio. Es un jale a la bancada. Ya está. Presidente. No lo reciben. No es la primera vez que lo dicen. Lo que se ha repartido, presidente, es este documento que contiene la reconsideración en la primera página y se ha adjuntado lo que se había debatido el día de ayer, que tiene fecha 12 de junio. Pero lo que me está explicando la presidenta de la comisión, presidente, es que se redactó un nuevo documento que tiene fecha 15 de julio, que contiene justamente el resultante del debate del día jueves. De manera, presidente, que al no haberse repartido está generando confusión en el debate. Así que solicito, presidente, que sea el documento que se reparte y no el anterior. Ha habido error. Revise, por favor. Continuamos mientras se hace la verificación y la distribución del documento que corresponde al debate. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Entonces, yo creo que este tema hay que manejarlo con sumo cuidado, puesto que son economías reales que se dan fundamentalmente en zona de frontera. El congresista Lescano ha sido claro cómo funciona esto en Puno. Hay sistemas y dinámicas que podrían haber ayudado mucho el desarrollo y la potenciación, por ejemplo, de la zona franca. La zona franca de Tacna surgió precisamente para formalizar todo el proceso de lo que en un determinado momento se generaba como contrabando y se generaron un conjunto de partidas inclusive que podían ingresar a la zona franca. Lamentablemente ha habido un retroceso, se han ido eliminando partidas y en forma muy irresponsable y permitiendo que sigan desarrollándose economías no formales y en detrimento de lo que es la potenciación de la... Presidente, el otro tema de la minería informal yo creo que hay que tocar no es solamente por el lado de la penalización, hay una situación totalmente objetiva que impide que esto se llegue a formalizar realmente. He conversado con mineros informales, me dicen, nosotros queremos formalizarnos. El gran problema es de que el dueño de la concesión es otro y no puedo formalizarme. Ese dueño de la concesión le pide dinero por ingresar a su concesión. Segundo, tiene amarrado el negocio por el lado del alquiler de maquinarias. Y tercero, amarrado el negocio por el lado de que tiene que vender lo que produjo a ese señor dueño de la concesión. Y el delincuente no termina siendo en el fondo el minero informal, sino el sinvergüenza que tiene ahí amarrado el tema de la concesión y amarra toda una situación mafiosa para que no se formalice el minero informal. Culmine, por favor. Ese es un tema que a veces no se dice. Yo creo que hay un tema que sí hay que empezar a discutir de cómo se dinamiza el tema de concesiones. Porque no es un asunto de simplemente penalizar y penalizar, es ver cómo es de que está funcionando adentro esa dinámica. Hay que formalizar, sí, yo creo que hay la voluntad de los mineros informales, pero sin embargo hay que crear los instrumentos correctos. Y no solamente la penalización, sino los procesos de formalización que debe ser. Hay la normatividad que hemos aprobado, pero creo que hay que discutir otro proceso porque la práctica está demostrando de que hay temas que dificultan este proceso que está ligado fundamentalmente al nivel de concesión. El hecho de que esté funcionando todavía la minería informal no podemos categorizarlo como una situación de delito como aparece aquí, y peor todavía como un crimen organizado que estaría magnificando esa situación, que sería muy riesgoso porque son miles y miles de mineros informales que quieren formalizarse, pero hay que generar y facilitar ese proceso. En todo caso, es también un reto por parte del Congreso para ver cuáles son los mecanismos y que podrían acelerar estos procesos, pero no solamente mirándolo desde el punto de vista penal. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Damer. Me pide la congresista Mavila, por favor, una interrupción. Congresista Mavila. Gracias, congresista Damer. Efectivamente, señor, en aras de la probidad debo reconocer que el texto que se nos ha entregado en prima donna parecía el texto original que fue materia de debate. Pero ahora, señor, que tenemos ya el texto último aprobado, o sea, el sustitutorio, yo debo hacer objetiva y explícita objeción, me pareció haberlo hecho, pero si así no fuera lo hago en este acto,
a la comprensión, señor, de delito de criminalidad organizada, al homicidio simple previsto en el artículo 106 del Código Penal, a la receptación simple prevista en el artículo 194 del Código Penal y a la estafa simple, señor, prevista en el artículo 196 del Código Penal. Reitero, mi posición no es un aplauso al delito, pero evidentemente entre el tipo simple y el tipo agravado hay una carga criminógena de distinto carácter, señor, que sería incoherente comprender tipos simples como si fueran supuestos de hecho de criminalidad organizada, máxime cuando en el derecho comparado criminalidad organizada. Gracias, congresista. Puede iniciar el congresista Dahmer. Sí, señor presidente. El debate de este documento tiene un problema práctico, y es que requiere una altísima habilidad conceptual y abstracción jurídica como para entender exactamente de qué se trata. Más aún, porque ya se ha dicho que hay un documento y otro documento, al final uno no sabe bien sobre qué está tratando. Yo parto que el documento que tengo a la mano dice 16 de julio de 2013 recibido, que está firmado y que está acompañado de otro documento que dice 15 de julio de 2013. Yo parto que este es el documento que está en discusión. Sobre esta base, me parece que la propuesta en general recoge parte del debate, en el sentido que había que precisar bien qué cosa es crimen organizado, y aquí se diferencia entre crimen organizado y asociación para delinquir, asociación ilícita. En el artículo 317, en la página 13, se plantea la asociación ilícita y señala en qué condiciones es que se convierte en la práctica en crimen organizado. Y plantean el punto A, en tales delitos, ya ha dicho la congresista Mavila algunas objeciones, y en el punto B dice cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. Generalmente una relación de crimen organizado que es compleja no tiene solamente un líder, tiene un núcleo dirigente. Creo que aquí se está reduciendo mucho el alcance de lo que es realmente un crimen organizado, si no bastaría una persona dirigiendo un grupo y eso no es estrictamente una relación compleja para las cantidades de medidas que se van a facilitar para poder detener o acabar con ese crimen. Creo que también es positivo que se intente diferenciar de lo que es la minería ilegal y que no se convierta a todo minero en un crimen organizado, porque sería todos los mineros artesanales con sus familias o todos los que están en el comercio de frontera serían prácticamente crimen organizado. Me parece bien esa tendencia, pero creo que debería ser Termine, por favor. Debería ser revisado con más detalle, porque hay un último agregado final que dice cuarto, financiamiento. Yo supongo también que lo que está en negrita es que es un agregado. Dice financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo del presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y en el marco de las leyes anuales de presupuesto. O sea, con este agregado, esta ley es un saludo a la bandera. Con este agregado, esta ley no va a tener capacidad de ser efectivamente realizado. Se van a establecer las normas, se van a tirar los procesos, se van a calificar los delitos, pero no va a haber recursos efectivos para que lo que aquí se señala, que es lo principal, que es el aporte de nuevas técnicas de investigación para la sanción, esas nuevas técnicas de investigación no van a tener financiamiento. Yo creo que este agregado, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Basta con lo que está en la ley para que en el momento que se elaboren las políticas específicas y su marco presupuestal deban ser considerados ya de manera concreta. Si no... Culmine, por favor. Ok. Congresista Condori. Señor presidente, en las últimas sesiones hemos visto de que se ha estado modificando el Código Penal y parece que nos hubiéramos alejado de la realidad y el sentido de que todos los problemas de la sociedad lo estamos viendo estrictamente desde el punto de vista penal y tal vez nos estemos alejando del concepto. He estado revisando lo relativo a crimen organizado y se habla de lo siguiente, dice, nos enfrentamos con una genuina contrapotencia criminal, capaz de imponer su voluntad a los estados legítimos,
socavar las instituciones y fuerzas de la ley y el orden, trastornar el delicado equilibrio económico-financiero y destruir la vida democrática. A eso se refiere la Convención de Palermo respecto al crimen organizado. Y en el caso particularmente de los delitos que se ha tipificado el día de ayer, me refiero por ejemplo a la minería ilegal, el caso del contrabando, son familias que no están alterando la vida democrática, son familias que pretenden ganarse la vida, la subsistencia. Una familia, tal como está estructurada en el proyecto de ley, se habla de 3 personas o más. Una familia, en Puno particularmente, son 3, son 6, son 7. Por una familia que quiere ganar sus medios de subsistencia, lo vamos a decir, son criminales organizados. Una familia, creo que estamos exagerando, y yo creo que lo relativo a minería ilegal, pequeña, lo relativo a contrabando, también debería excluirse. ¿Por qué? Porque ya está tipificado. Lo del contrabando está tipificado y existe su propia ley y está penado en diferentes modalidades. Pero decirle ahí de que esto es crimen organizado, creo que estamos exagerando en el concepto. Yo entiendo de que el crimen organizado más va a que una persona, un grupo de personas han perdido ya el sentido de la vida, son casi salvajes, delincuentes ya reconocidos, catalogados, tipificados. Pero en el caso de los mineros artesanales, los trabajadores que ganan su vida, son malas personas, son salvajes. Yo creo que ahí estamos exagerando, señor presidente, y creo que debemos reconsiderar esto, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor parlamentario. Congresista Belaunde. Presidente, yo quisiera hacer incidencia en un aspecto fundamental. Entiendo que la reconsideración que se formula es relativa al inciso 16 del artículo 3 de la ley recientemente aprobada contra el crimen organizado, que dice delitos de minería ilegal tipificados en los artículos 307A, B, C, D y E del Código Penal. Pues bien, señor presidente, hay algo que aparentemente aquí se ha olvidado. La minería ilegal, tal como está definida en los decretos legislativos 1099 al 1107, dictados en virtud de la delegación de facultades que dio este Congreso por la ley 29.185, esa minería ilegal no es formalizable. La minería informal es una minería que evidentemente no cuenta con permisos o que explota concesiones ajenas. Pero la minería ilegal tiene una tipificación fundamental de acuerdo a estos decretos que están vigentes, muy recientemente vigentes, y es de que esa minería extractiva se realiza en áreas naturales protegidas de uso indirecto, parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Ahora bien, conforme al artículo 152 del Código Penal, aquella persona, el que extrae minerales sin tener título para ello, y el título es la concesión, está obligado a devolverle al Estado lo que ha extraído o el valor de lo extraído sin deducción de costo alguno. ¿Qué significa eso? Que los mineros ilegales que actúan en esa zona, que sacan productos de oro y que los comercializan en el Perú, en el extranjero, están robándole dinero al Estado por el valor del íntegro. Y este dispositivo que estoy citando está vigente en el Perú desde hace mucho tiempo, forma parte del texto único ordenado de la Ley General de Minería y sus orígenes se remontan a la legislación minera
de la primera mitad o segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, la minería informal como tal no es delito y está en proceso de formalización, por la cual incluso se han extendido a unos plazos que me parece que hayan vencido para la presentación de la declaración de compromisos. Lo dejo terminar con eso de lo uno. Pero no debemos ignorar que en la cadena de distribución, en la cadena de producción, distribución y comercialización, beneficio de este mineral en bruto para convertirlo en oro metálico de tal o cual grado de pureza, sí pueden intervenir diversos elementos del crimen organizado, incluso del crimen organizado vinculado al narcotráfico, porque hay vasos comunicantes entre el narcotráfico y desgraciadamente la minería aurífera. Ahora bien, yo creo que cualquier dispositivo puede ser susceptible de mejora, pero creo sinceramente que esto tiene que ser motivo de un estudio detallado en las comisiones de Justicia y de Energía y Minas, y honestamente creo que sería audaz, por no decir imprudente, pretender modificar dispositivos sin tomar en cuenta todos estos antecedentes que yo me temo son poco conocidos en la inmensa mayoría de los honorables miembros congresistas que integran este pleno. Yo creo que ese sería mi pedido para tener una solución adecuada a este problema con todas sus implicancias sociales y políticas y de cualquier otra índole. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Merino. Presidente, el congresista Tomás Zamudio me pide una interrupción. Congresista Zamudio. Tomás Zamudio. Sí, precisamente, presidente, para señalar que es diferente la minería informal, la minería artesanal de la costa, de la sierra y de la selva. Es diferente el norte, el centro y el sur. Existe el proceso de formalización. Estamos quemando varias etapas y la segunda etapa, la más difícil, es precisamente la celebración de convenios entre los mineros artesanales del Perú y los dueños de concesiones. Aquí en la agenda de la Comisión de Energía y Minas tenemos un proyecto de ley de la reversión de las concesiones ociosas para de esta forma facilitar el proceso de formalización. Lo que el Congreso debe preocuparse es precisamente en cómo dotamos de mayores recursos a los gobiernos regionales en el próximo presupuesto, porque son los gobiernos regionales las autoridades competentes para desarrollar este proceso importante de formalización. Los mineros están formalizándose. La segunda interrupción, congresista Zamudio. Presidente y colegas congresistas están haciendo esfuerzos con los diferentes gobiernos regionales. Por eso es importante ampliar los plazos para darle la oportunidad a estos hombres del Perú que tienen esta herencia ancestral del trabajo más rudo en las minas, en los cerros del país, para llevar un pan a su casa. En esa medida no tratemos de confundir las cosas. El proceso de formalización se encuentra en pleno giro y ahí debemos apuntar los congresistas, el Ejecutivo y los gobiernos regionales para de esta forma darle su lugar a estos hombres y mujeres del Perú que se sacrifican día a día para llevar un pan a su casa. En esa medida, presidente, que haya el compromiso formal del Congreso de la República en respaldar la actividad de los mineros artesanales, de los mineros informales del país. Nosotros una vez más nos ratificamos en que vamos a votar a favor de esta reconciliación. Gracias. Congresista Merino puede iniciar. Sí, presidente, nada más para sumarme a esta reconsideración en nombre de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, porque efectivamente acabamos de estar hace exactamente 10 días
en Madre de Dios, y tuvimos una reunión con un centenar de mineros informales o ilegales en este caso, y ellos efectivamente hacían un cuestionamiento, y creo que ahí hay que hacer un llamado de atención al gobierno nacional en lo que corresponde a los decretos legislativos 1099 al 1107. Hay un tema engorroso que no se ha superado aún y que creo que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad frente, digamos, al mapeo que tiene que haber realizado y dar los cortapisos necesarios para poder superar este impasse. Porque poder agregar al crimen organizado la minería ilegal, definitivamente creo que el tema, en lugar de favorecer, se va a agudizar y vamos a tener familias enteras detenidas, y creo que ese no es el tema fundamentalmente ni de la Comisión de Justicia ni de este Parlamento Nacional. Y en ese mismo marco, yendo hacia el otro extremo, yo vengo de una zona de frontera, y en el tema de delitos aduaneros que han sido cambiados por delitos tributarios y que se está tipificando también dentro del crimen organizado, creo yo que los que vivimos en línea de frontera, donde lamentablemente el Estado ha tenido temor durante años de poder ayudar a poder dar procesos de formalización, de poder impulsar las zonas francas, de poder impulsar los CETICOS, de dar la reglamentación correcta para poder darle una fortaleza, hay una debilidad. Y es la competencia propiamente que tenemos con los países vecinos. Por ejemplo, en el caso de Tumbes, hay contrabando, hay delito aduanero por traslado de galletas, traslado de madera, traslado de gas, traslado de petróleo, traslado de gasolina, porque definitivamente no hay una zona de tratamiento especial y familias que tienen que sustentar el pan del día, que no es una disculpa, pero es un medio, porque lamentablemente el Estado peruano aún no ha encontrado la fortaleza de poder viabilizar proyectos de desarrollo integral en forma conjunta con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hay familias que se sustentan su vida prácticamente de pasar 2 balones de gas, uno para su consumo, otro para su venta, es así. Igualmente en tema de galletas, en tema de madera. Entonces, consecuentemente, como congresista norteño, yo creo que nosotros nos sumamos a que esta reconsideración, el Pleno del Congreso la apruebe el día de hoy, retire lo que debe retirarse e inmediatamente se puede aprobar nuevamente, porque es una norma creo que sumamente importante. En ese sentido, nos sumamos, presidente, a esta reconsideración. Es todo, muchas gracias. Gracias. Congresista Condori. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que primero hay que saber diferenciar que la pequeña minería no solamente es ilegal, también hay minería artesanal. Señores parlamentarios, el día de hoy están 400 pequeños mineros aquí en la capital, preocupados por este proyecto. Tenemos que tener en cuenta que hay 4.000 mujeres que se dedican a la payaquería. Por otro lado, y saludo esta reconsideración, porque ayer quien habla se abstuvo en la votación, también están los delitos aduaneros. Ya existe una ley, la ley 28008 de delitos aduaneros. Además existe la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando. Pero tenemos que mirar nuestra realidad a nivel nacional. ¿Qué tipifica? ¿Y qué estaríamos considerando como crimen organizado? Porque como crimen organizado estamos considerando a partir de 3 personas. Les pongo un ejemplo. El congresista Pari, quien habla, que tenemos nuestro DNI en vigencia de Tacna, no podemos traer ningún producto de Tacna declarando porque la propia ley nos los prohíbe. ¿Y qué pasaría si yo me atrevo a traer un producto de Tacna acompañada de mi señora madre y de un familiar más? Eso ya sería crimen organizado. Ya de por sí tenemos los penales llenos. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que preocuparnos a partir de ahora? Mirar nuestra realidad y preocuparnos por hacer que mucha gente que está en la informalidad, orientarlas a la reconversión o al camino de la formalización. En eso tenemos que preocuparnos y no solamente criminalizar ciertas actividades y entender por qué esta gente y qué problema existe a nivel nacional para que estén en alguna actividad ilícita o ilegal. Y otra cosa, es cierto que tenemos que reforzar nuestros puestos de control fronterizo. Existe ya un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores referido al control integrado de fronteras. El primer control integrado de fronteras que va a ser precisamente en la frontera sur con Chile.
Y eso pedimos que se ponga en agenda en el Pleno, si no es en esta, apenas inicie la otra legislatura. Pero esto es urgente como medida restrictiva para el control de mercancías, de personas y de vehículos. Queridos colegas, yo saludo a la representación nacional por esta reconsideración y queremos contar con todo el apoyo para poder hacer leyes que se ejerzan en la práctica y no queden en el papel. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Con esa Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Es bueno saber acerca de la minería informal, hay que hacer ciertas reflexiones. Por lo pronto es muy común decir que la minería informal no le da tributos al Estado, y creo que eso es una interpretación equivocada, porque la minería informal a la hora de producir genera una serie de compras donde paga definitivamente impuestos indirectos en muy buena cantidad, impuestos selectivo al consumo, impuestos general a las ventas, impuestos de aduanas cuando compra maquinaria, pero más allá de eso, como no tienen formalidad en la contabilidad, todo ese impuesto general a las ventas no hay forma de recuperarlo. Y si uno contabiliza todo el impuesto que se deja de deducir en materia de impuesto general a las ventas, el Estado en buena cuenta está cobrando impuesto a la renta a los mineros informales. Eso hay que tener en consideración. Entonces es una actividad que pertenece al sector minero, que genera trabajo, genera producción, genera definitivamente divisas y genera impuestos importantes que el Estado los capta de una manera indirecta, pero los retiene y es un ingreso que el Estado tiene para su presupuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, en realidad esta ley se da encubriendo lo preciso y lo concreto que significaría realmente considerar a los mineros informales como si fuesen delincuentes, cosa que de ninguna manera puede ser. Creo que esta reconsideración tiene que ser aceptada por todas las bancadas, porque es lo menos que podemos hacer por una actividad minera tan importante como la actividad informal, que últimamente ha sido muy mal interpretada y creo que consiste en una política inteligente del gobierno actual, el poder formalizarlos en los próximos años, de tal manera que no solamente lo haga el Estado a través de sus instituciones, sino también lo haga la empresa privada. Y sobre eso tenemos definitivamente que legislar en las próximas legislaturas, porque en realidad la minería informal no va a formalizarse en muy poco tiempo, sino creo que va a tener plazos más largos. Yo espero que tengamos la suficiente reflexión y estemos lógicamente ligados a la lógica, a la equidad y la justicia para hacer de esta actividad y darle los merecimientos del caso y definitivamente remediar los problemas que pueden tener la informalidad, dándole beneficios y progreso, no solamente a los mineros, sino a todo el Perú. Muchas gracias. Gracias. Agotado el rol de oradores, consultamos a la presidenta de la Comisión de Justicia si tiene algo que agregar antes de proceder a marcar asistencia. Sí, presidente, para explicar algunos detalles que hoy se han expresado, pero que podrían generar confusión. La ley de crimen organizada tiene un objetivo, y el objetivo es perseguir determinadas conductas que con la ley penal no se pueden perseguir porque no tienen los mecanismos procesales. Lo que habilita es mecanismos procesales para que se pueda acreditar prueba y para que se pueda finalmente sancionar a quienes escondidos o enmarañados en el poder económico que tienen y en la capacidad logística que tienen, utilizan los recovecos de la investigación criminal para eludir su responsabilidad. Esto es un mecanismo procesal. El artículo 3, que es el que se está solicitando modificación, lo que hace es abrir puertas por un delito o por otro delito. Dentro de las sugerencias que se han planteado y que quiero señalar que si procediera la reconsideración nosotros aceptaríamos porque consideramos que es válido, quiero explicar los supuestos. La congresista Mavil ha dicho hoy, no lo dijo lamentablemente el día del debate porque si no se hubiera tomado en cuenta en ese momento, que eliminemos los tipos simples de homicidio, que me parece que es atendible, y de receptación. Ambos serían eliminados. En el tema de estafa, dejaríamos el de estafa agravada, que fue aprobado el día de ayer, ya como inciso A, para evitar la complicación que se ha generado con el 108A y B de feminicidio, que ya hemos expuesto largamente en el Pleno y que fue expuesto incluso en el primer debate en que se sustentó. Sin embargo, presidente, además de eso, que digamos se ha puesto ahora como un aporte de la congresista Mavile, que tomaríamos de pasar la reconsideración porque mejora la norma, hay dos supuestos que sí debo explicar. Uno
es el de minería ilegal y el otro es el de delitos aduaneros. El de delitos aduaneros tiene una norma especial y esa norma especial encuentra dentro de los supuestos el delito aduanero que se lleva a cabo a través de una organización criminal. Por tanto, no ponerlo lo que hace es excluir los delitos aduaneros que son perseguibles por acción individual, pero que no constituyen crimen organizado. Pero el que sí constituye no se escaparía de la acción de esta norma y eso hay que decirlo claramente. No es que se esté promoviendo una organización criminal destinada a cometer delitos aduaneros. Lo que se está haciendo es separar los delitos simples que son perseguibles con otros mecanismos y que no requieren un tratamiento especial. Si no, presidente, el riesgo que se corre es que se sature esta sala penal nacional y que no logre su objetivo último. Así que delitos aduaneros sí se perseguiría, pero se perseguiría con la cláusula amplia que se incorporó al final, que dice lo siguiente: los alcances de la presente ley son de aplicación a los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal. Así que no se crea que este supuesto estaría libre, simplemente se respeta la ley especial, pero se deja salvo lo de crimen organizado. En el tema de minería ilegal, presidente, sí hay que detenernos, y hay que detenernos porque no se debe entender que estamos acá promoviendo minería ilegal. Y hay que distinguirla. Hemos tenido esta discusión muchas veces sobre el minero artesanal que hace y ha hecho tradicionalmente minería de subsistencia, por ejemplo en Madre de Dios, del minero que utiliza mercurio y contamina el medio ambiente. Eso hay que distinguirlo. Lamentablemente, presidente, en la coyuntura actual hay una norma que vence en septiembre que lo que hace es convertir en ilegales a todos, incluidos a los artesanales, si es que no reúnen una serie de requisitos para formalizar, que dependen muchas veces de la firma de un contrato con el concesionario, con lo cual está generando con una medida que no es esta, con otra medida, que los mineros artesanales sean financiados por la minería ilegal, en algo que puede paralizar el país y que ya alertamos en la Comisión de Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Ecología y que ya le dijimos al Ministro de Energía y Minas. Hay que combatir la minería ilegal con inteligencia y no poner en un paquete al minero artesanal de minería de subsistencia con el minero ilegal. Por eso, presidente, por esa coyuntura que podría generar que mineros artesanales con minería de subsistencia, ante la presión de la situación actual, sientan que hoy van a ser perseguidos como crimen organizado, es que se retiraría ese supuesto. Pero quiero dejar constancia que igual es perseguible a través de cualquier otra comisión de delitos, por ejemplo, el lavado de activos. Eso, presidente, hay que dejarlo claro porque no se trata aquí de santificar acciones que dañan el medio ambiente. Gracias, presidente. En todo caso, someto a la reconsideración y de ser aceptada, esas serían las modificaciones que adelanto. Marcar insistencia para votar la reconsideración planteada. De conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. En estos momentos los congresistas van a registrar su asistencia a fin de votar la reconsideración presentada por diversos congresistas sobre el proyecto de ley de criminalidad organizada que fue aprobado en la víspera por la representación nacional, proyecto de ley que fue elaborado y dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La reconsideración consiste en modificar el artículo número 3 que está referido a delitos tributarios o aduaneros, así como al tema de la minería informal. Los congresistas Mulder, Octavio Salazar, así como el congresista Tomás Zamudio, entre otros, manifestaron que el tema de la minería informal no puede ser considerado como una organización criminal, ya que esta actividad está siendo formalizada por el Poder Ejecutivo. Frente a esta observación presentada por diversos parlamentarios, es que se ha pedido la reconsideración del proyecto de ley referido a la criminalidad organizada, especialmente al artículo 3 que refiere el tema de la minería informal y delitos
tributarios, por lo que los congresistas ya han explicado este tema y en estos momentos están registrando su asistencia con la finalidad de votar a ver si procede o no. Se va a cerrar esta asistencia. reconsideración. El congresista Juan Carlos Seguren, que estaba dirigiendo el debate, señaló que la reconsideración necesita la mitad más uno de los congresistas que se encuentran presentes en la sesión plenaria. Se va a cerrar asistencia, marque su asistencia, congresista Lescano. Asistencia cerrada. Todavía, un ratito. Debemos señalar que tan luego se reinició la sesión plenaria vespertina, la representación nacional aprobó por 71 votos a favor, 0 en contra y 33 abstenciones la ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ. Asimismo, esta propuesta legal fue exonerada de la segunda votación a solicitud de la presidenta de la Comisión de Turismo, Luciana León. Ha registrado asistencia 100 congresistas al voto. 100 congresistas han registrado su asistencia y se va a proceder a votar la reconsideración presentada por diversos congresistas en el sentido de que se modifique el artículo número 3 del proyecto de ley de criminalidad organizada que fue aprobada por la representación nacional en el punto referido a los delitos tributarios o aduaneros, así como a la minería informal. Durante el debate de esta reconsideración, muchos congresistas coincidieron en la necesidad de que se modifique esto, especialmente en el tema de la minería informal, ya que el Poder Ejecutivo viene haciendo diversas acciones para formalizar esta actividad que se realiza tanto en la costa, sierra y selva del país. Nosotros hemos podido apreciar que en la zona de la Amazonía, especialmente en Madre de Dios, esta actividad de la minería informal tiene un gran, vamos a decir, auge, entre los pobladores, quienes de manera ilegal e informal realizan esta actividad, depredando gran parte del bosque y de la Amazonía de esta región de Madre de Dios y que estaría afectando ya zonas de reservas consideradas como reservas natural y ecológica del Perú y del mundo. Votación cerrada. Han votado a favor 96 señores congresistas, 0 en contra, 0.